Han ganado más Copas de Europa que nadie, están terminando un superestadio futurista, todos quieren jugar con su camiseta y tienen el dinero por castigo, sin embargo parecen tener también fobia al tren, algo en general extensible al mundo del fútbol. Pero ¿es esto cierto o no es para tanto? En los últimos tiempos, la relación entre los equipos de fútbol y el tren ha sido bastantes veces noticia, especialmente en unos tiempos donde se trata de impulsar el ferrocarril como medio de transporte ecológico, por sus menores emisiones de CO2 por pasajero, muy por debajo de otros medios de transporte como el avión, desplazándose los equipos muchas veces incluso en aviones privados y con poca ejemplaridad, algo que poco a poco parece ir calando, aunque no es en todos los casos, siendo el Real Madrid el peor ejemplo de ello en España, al ver cómo sus jugadores, sobre todo los de la plantilla de fútbol, van a todas partes en avión, incluso en desplazamientos cortos y con muy buenas conexiones por tren de alta velocidad, lo cual está empezando a ser más que llamativo en los últimos tiempos. El tema de los desplazamientos en tren frente al avión ha salido a la palestra en los últimos meses, especialmente tras la crisis energética, unida a la cada vez mayor concienciación en la lucha contra el cambio climático que ha llevado a algunos gobiernos, como el francés, a tratar de impulsar la prohibición de vuelos en aquellas rutas domésticas donde el tren cubra el trayecto en menos de 2 horas y media, siendo muy polémico en el país vecino lo ocurrido meses atrás con el Paris Saint-Germain, equipo que siempre se desplaza en vuelo privado, incluso a ciudades unidas por tren de alta velocidad en menos de 2 horas, llegando a ser muy polémica aquella rueda de prensa donde su principal estrella, Mbappé, y el entrenador rieron a carcajada limpia ante la pregunta del por qué nunca usan el tren para dichos desplazamientos. En España esta polémica no ha llegado a instalarse, pero últimamente ha empezado a ponerse más el foco sobre ello. Recientemente, además, el FC Barcelona ponía énfasis en la idea de desplazarse en tren siempre que pueda, utilizando este medio para su reciente viaje a Getafe, lo cual disparó todas las opiniones posibles, aplaudiéndolo unos y criticándolos otros, o simplemente hablando de postureo. Otros equipos importantes como el Atlético de Madrid ya llevan teniendo una buena relación con el tren desde hace bastantes años, siendo muy habitual verles subirse al AVE en la mayoría de desplazamientos donde esto es posible, como Sevilla, Valencia, Barcelona o Valladolid, siendo el equipo de esta última ciudad, el Real Valladolid, uno de los ejemplos de potenciación del uso del tren, apostando por él como medio de transporte oficial del equipo. Sin embargo, por el motivo que sea, el Real Madrid parece reacio a subirse a la locomotora, y en estas últimas temporadas ha sido aún más chocante por ejemplos como los desplazamientos en Liga o Copa del Rey a ciudades muy próximas en tren, como el caso de Valladolid, apenas a 1 hora en AVE, o Salamanca en Copa a 1:40 minutos. Y más recientemente sus 2 desplazamientos con Sevilla para la final de la Copa del Rey, que también lo hicieron en avión, una ciudad donde el uso de este medio para desplazarse a Madrid es casi residual desde hace ya muchos años. Además, suele ocurrir incluso con los equipos que ya apuestan por moverse en tren, que se une el sorprendente detalle de que estos equipos desplazan su autobús particular a la ciudad de destino, que va vacío en carretera y solo lleva a los jugadores del aeropuerto o estación de tren al hotel, estadio y vuelta, por lo que el gasto energético, por así decirlo, es doble, algo que deberían cambiar de aquí en adelante y es más, ponerse el foco en ello, ya que nadie en España aún pone el énfasis necesario en detalles como estos. Una de las excusas más fáciles a la hora de agarrarse al avión puede ser la comodidad del viaje. Sin embargo, esto no es así en el caso del tren de alta velocidad, donde además siempre hablamos de desplazamientos en clase preferente, mucho más cómodo y ameno que en el avión, aparte de la posibilidad de potenciar aún más el contacto con los fans de los equipos, pues es mucho más accesible una estación de tren que un aeropuerto, si bien el caso del Real Madrid es algo excepcional, al tener su ciudad deportiva a escasa distancia de Barajas, motivo por el que quizá, aunque aún no se ha dicho de forma oficial desde el club, elijan con mayor frecuencia el avión de la que deberían. Tenemos que poner especialmente el foco en aquellos equipos grandes y que tengan el tren como buena herramienta para desplazarse, para dar ejemplo, siendo Madrid la ciudad con mejores comunicaciones por tren de España con diferencia, al tener muchas posibles rutas y ciudades conectadas por alta velocidad, aunque también tiene mucho potencial para lugares como Valladolid o ya en segunda división Zaragoza o Málaga, un número de posibles viajes que se reduce notablemente en otras ciudades como Valencia, Sevilla o Barcelona, donde apenas resulta interesante
limitarse para unos pocos desplazamientos al año, y menos aún en ciudades como las del Cantábrico, donde el avión, por desgracia, es casi el único medio posible para trasladarse de forma eficiente y en pocas horas a otros destinos nacionales. Estos días, además, el tema ha sido noticia porque Ecologistas en Acción ha pedido oficialmente al Real Madrid que use el tren para su próxima visita a Valencia el 21 de mayo para el partido contra el Valencia Club de Fútbol en Mestalla, un viaje que baja de las 2 horas en AVE y que ya en otras ocasiones el Real Madrid ha hecho en avión y no en tren, y que se espera vuelva a usar los cielos para tal viaje. De momento, no ha habido respuesta por parte de la entidad blanca. Otro detalle que habría que pedir es que si Mahoma no va a la montaña, podría haber algo de impulso a esta medida desde, por ejemplo, la Liga, tratando de promocionar de algún modo el desplazamiento en tren de los equipos, siempre que se pueda y sea interesante, obviamente. Algo que además resulta sorprendente por el contraste respecto a la candidatura de España para el Mundial de Fútbol del 2030, que hará, recordemos, conjuntamente con Portugal y ahora parece que también con Marruecos, donde la posibilidad de hacer la mayor parte de desplazamientos entre las diferentes sedes en tren será uno de los puntos fuertes de dicha candidatura frente a sus rivales. Otro detalle interesante sería que las propias compañías de tren, en especial Renfe, al ser la única que cubre todos los trayectos nacionales, intentaran promocionarse a través del fútbol y el desplazamiento en sus convoyes, aunque por ejemplo Irio también podría apostar por ello la próxima temporada, cuando ya dé servicio a todas las rutas del sur y este peninsular, que además sería una gran publicidad para su marca. Evidentemente, más allá del debate, cada uno puede desplazarse como mejor le venga o prefiera, pero en unos tiempos donde se intenta concienciar de temas muy sensibles y cada gesto cuenta, más aún en un colectivo que son ejemplo y admiración para miles, millones de personas, resulta cuando menos triste que parezcan vivir al margen del resto en temas como estos, si bien en pocos años veremos llegar la alta velocidad en España a más ciudades y rutas importantes, como las del Mediterráneo, que deberían impulsar aún más este cambio de chip. Estaremos, por tanto, atentos a estos detalles en el futuro, que si bien no deja de ser más anecdótico que otra cosa, sí que resulta cuando menos llamativo, y confiamos en que con el tiempo vaya cambiando la tendencia. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.